Bueno, jóvenes, en esta ocasión vamos a dedicarle este tema a la discusión de lo que se conoce como material de laboratorio o equipo de laboratorio. Bien, una vez usted tiene ya los handouts de esta presentación disponible en su página de Blackboard, va a tener este video. Una vez termine esto, yo le voy a poner a su disposición lo que sería una versión de su informe de laboratorio. Lo que pasa es que como su informe usted lo tiene en su módulo, y para evitar complicaciones en cómo lo envía o cómo lo somete, pues sencillamente yo lo que le puse o le voy a poner es una serie de imágenes de los equipos que vamos a estar discutiendo aquí, para que usted me diga entonces cuál es el nombre del equipo, ¿verdad? En forma de pareo. No es nada complicado, cumplimos con el requisito del informe y usted lo puede hacer. ¿Okay? En un mensaje que yo les acabo de enviar les estoy indicando la fecha en la cual va a estar disponible esto para que usted entre y lo complete. La presentación es de una colega que se llama la doctora Gloria Herrera, y ella tuvo la amabilidad de prestármela para poder entonces discutir este tema. Vamos entonces a dar inicio a nuestra discusión. Bien, lo que pretende el laboratorio es sencillamente discutirles a ustedes cuáles son los diferentes tipos de equipos de laboratorio que se utilizan para que cuando nosotros hagamos referencia, ya sea en los experimentos virtuales que vamos a estar llevando a cabo o en la parte práctica, si llegáramos a estar en el laboratorio, pues usted puede identificar de manera satisfactoria por el nombre cómo se llama el utensilio y qué función cumple. El primero de estos, pues sencillamente debe tener para ustedes bastante, ¿verdad? Ser bastante común, y es lo que le llamamos la gradilla. Su uso es bien sencillo, ¿verdad? Es aquel tipo de utensilio con el que usted coloca los tubos de ensayo. Vienen de madera, vienen de plástico, vienen de metal, y dependiendo del tamaño del tubo de ensayo, pues usted utiliza la gradilla correspondiente. Cuando uno desea aguantar o sujetar cosas fuera del nivel de la mesa, o sea, elevadas, dependiendo de la forma en la que tiene este objeto, usted va a necesitar de la ayuda de, número uno, un soporte, que es la imagen que tenemos aquí, que es una base metálica bastante pesada. Las que tenemos en el laboratorio se separan el poste de la base, y dependiendo de la forma que usted tenga del envase que usted desea elevar, pues usted puede utilizar, por ejemplo, un aro si el envase es redondo. Si fuera, por ejemplo, algo más recogido que tiene un cuello, como lo que sería, por ejemplo, lo vamos a ver ahorita más atrás, pues usted va a utilizar otros tipos de utensilios como lo son las agarraderas. ¿Okay? También sirve para sostener lo que son los embudos, algún tipo de vasos, porque se le coloca sobre ellos una malla metálica para que el vaso no se vaya a través del orificio y se pueda sostener si usted lo desea calentar, por ejemplo, en un mechero, etc. La doble nuez o la agarradera de doble nuez es un tipo de aditamento que se utiliza para, por un lado, sujetar el tubo o el soporte, ¿verdad? Y por el otro lado sostener algún tipo de tubo que tiene una agarradera o algo. O sea que uno de ellos lo aguanta el soporte y el otro fija otro de los componentes para agarrar. Como por ejemplo lo serían las pinzas. Nótese que por la forma de la pinza, esta no se podría quedar agarrada al soporte. Por lo tanto, con la doble nuez usted agarraría un lado del soporte y el otro lado agarra las pinzas para que estas entonces puedan ejecutar su función. ¿Cuáles son sus funciones? Pues pueden sujetar matraces, buretas, algún tipo de equipo de vidrio o de cristal que no puede sujetarse por sí mismo. Cuando nosotros deseamos pesar o agitar algún líquido, si deseamos pesar un sólido, utilizamos el utensilio que se conoce como la espátula. Se parece mucho a lo que se usa en repostería por su nombre, y es lo que se utiliza para usted servirse una cantidad de sólido para pesarlo, ya sea en un envase o en una balanza. El agitador de vidrio, que aquí se le llama varilla, cuando usted desea mezclar un líquido, ya sea para disolver un sólido o para que se mezcle bien, utilizamos este utensilio que generalmente está hecho de vidrio. También vienen de plástico, para prevenir que se rompan, ya que los mismos de vidrio son bastante frágiles. Cuando usted desea pulverizar algo, cuando usted desea un sólido pulverizarlo, generalmente utilizamos el término que se le conoce como el crisol.
En algunos lados le llaman mortero. A mí me lo enseñaron crisol y mortero, pero recientemente la gente lo llama de otra manera. Así que se refieren a este envase como el mortero, y lo que se utiliza para moler se le llama la maceta. Básicamente sería la imitación en su casa de lo que sería el pilón con la maceta para usted hacer mofongo, básicamente. Lo que pasa es que aquí sirve para, pues, usted triturar, o el término que usa la compañera es machacar un sólido, ¿verdad? Y reducirlo a una pasta o a algún tipo de polvo o material más suelto. Recuerda que se llaman mortero con la maceta. Para la limpieza de los equipos, nosotros vamos a tener disponibles en el salón lo que se le llaman cepillos o escobillas. Si usted necesitara conectar algún tipo de fuente que transfiere líquido de un lado para otro, pues tenemos los tubos de goma o las mangueras. No creo que las vayamos a usar, honestamente, lo que yo recuerdo del laboratorio, y menos si es virtual. Cuando usted desea agarrar algo, dependiendo del objeto que sea, es el tipo de pinza o tenaza que usted va a utilizar. Las que ven la imagen superior se le conocen como tenazas o pinzas de crisoles, y sirven para precisamente sujetar este objeto o utensilio de cerámica para que se haga más fácil. Obviamente no sirve para sujetar un tubo de ensayo, no es práctico, así que para estos tienen sus propios tipos de pinzas, que también, pues, se le conocen como pinzas de tubos de ensayo. Cuando hablamos de materiales para contener sustancias, pues tenemos una amplia gama para este tipo de función en el laboratorio. Cada uno de ellos se utiliza bajo ciertos tipos de circunstancias o situaciones en específico. Así que vamos a ver algunos de ellos. El frasco lavador o botella de lavado sencillamente se utiliza para tener agua en su interior. Cuando usted desea remojar o enjuagar un envase, o desea despegar algún material con agua, pues utiliza este tipo de utensilios también para darle un enjuague a la cristalería. El matraz Erlenmeyer, en inglés se le conoce como matraz cónico en español. Se utiliza mucho cuando usted va a contener algún líquido y usted va a llevar a cabo un proceso donde el líquido que ya tiene dentro le va a añadir un segundo líquido para evitar que salpique ese líquido fuera del envase. Fíjense que su superficie o su parte superior es más estrecha arriba para evitar que se pueda salpicar si la adición se hace, ¿verdad?, ya sea poco a poco o de una manera mucho más rápida de un líquido al otro. El vaso de precipitado se le conoce en inglés como un beaker. Estos son más amplios que el matraz cónico. Sirve básicamente para contener o almacenar de forma temporera algún tipo de sustancia, o para servir para cuando usted va a hacer lo que se le conoce como una reacción de precipitación, que es un proceso en el cual usted forma un sólido. Por lo general el sólido usted lo quiere separar del líquido, así que este tipo de envase, pues, es mucho más fácil separar un líquido y quedarse con el sólido de lo que sería el matraz cónico. También cuando se van a calentar sustancias que no ebullen violentamente, pues también se utiliza el vaso de precipitado. Los frascos para reactivos, pues, son sencillamente botellas de almacenaje, ya sea por un periodo de tiempo ya sea mucho más extenso de lo que es el laboratorio, para que usted entonces pueda tener las mismas allí. El matraz de fondo redondo, ¿verdad?, también se le conoce como matraz de Florencia. En algunos, ¿verdad?, compañeros lo citan de ambas maneras. Es un matraz de gran capacidad, vienen desde 250, 500 mililitros hasta 1000 litros, y generalmente se utiliza si usted desea calentar ese líquido homogéneamente de una manera mucho más constante, o que el calentamiento sea uniforme, sería el término correcto. Pues se utiliza este tipo de matraces, sobre todo, ¿verdad?, si tiene grandes cantidades de líquidos como tal.
La forma del mismo ayuda a que en el calentamiento no salpique por encima de la boca o de la abertura superior, así que por eso es idóneo para este tipo de situaciones de calentamiento de sustancias. Los tubos de ensayo son bien comunes para nosotros cuando usted desea realizar algún tipo de análisis o de muestra, ¿verdad? Desea colocar algún líquido que va luego posteriormente a mezclar con otro para observar un proceso químico, pues, y lo desea hacer en pequeñas cantidades. Los tubos de ensayo son la alternativa idónea. Los tubitos de centrífuga nosotros no los vamos a utilizar en nuestro laboratorio. Se utilizan mucho en los tipos de proceso en el que requiere centrifugar la muestra. Usted coloca su muestra que tiene, por ejemplo, un sólido suspendido, pero que usted no ve, la somete a un proceso de centrifugación. El sólido, por las altas revoluciones o vueltas que da, se va al fondo, y el líquido que queda, pues usted lo puede utilizar para trabajar, si es el líquido que le interesa. Si fuera el sólido, pues obviamente separa el líquido y se queda con el sólido para entonces hacer el tipo de prueba que necesito, que considere necesaria. También, además de equipos para contener, tenemos equipos para medir cierta cantidad de volúmenes. Vamos a ver algunos de ellos. La bureta, que se le conoce a este instrumento, que es un cilindro alargado que tiene en su parte superior un hueco para usted poderlo llenar, y tiene en la parte inferior una válvula para que usted pueda abrir y que el líquido descienda poco a poco, no en grandes cantidades. Es idóneo cuando se van a hacer análisis en los cuales se hace una reacción, porque permite añadir poco a poco el líquido para que la reacción vaya transcurriendo de manera progresiva, perdóneme, y evita entonces que la adición violenta o drástica del volumen. Esto se utiliza mucho en los análisis que se llaman análisis volumétricos, que son análisis que se necesita conocer exactamente cuánto volumen se añadió para llevar a cabo un proceso. La pipeta vienen de diferentes estilos. Estas se utilizan mucho para medir porciones de un líquido que usted va a utilizar para otro uso. Vienen de dos tipos: la graduada, que es la que tiene muchas líneas, ya que sirve para medir varios volúmenes, y la pipeta volumétrica, que simple y llanamente se utiliza para medir un volumen en específico. Dependiendo de la necesidad que tenga, pues usted usa una o la otra. Para hacer que el líquido ascienda, ¿verdad?, a través del instrumento que es de la pipeta, nosotros utilizamos un utensilio que le llamamos bulbo. Antes se le llamaba pera por la forma que tenía, parecía una pera como tal. Y aquí tiene algunos tipos de bulbos o de peras que se utilizan. También hoy día le llaman aspiradores porque la forma ha cambiado mucho. Vienen en colores porque se utilizan para diferentes volúmenes de pipeta. Los azules, si no estoy mal, se usan hasta 5 mililitros. Los de verde se utilizan hasta pipetas que puedan ser de 10. Y por último, el de 25, que es el que se utiliza con las pipetas de esta capacidad, es el de color rojo. Aquí tiene un ejemplo de lo que le llamaban antes una pera, que era el bulbo tradicional. Con esto usted logra ascender, aspirar el líquido a la cantidad que usted desea para luego transferirlo a otro envase. La probeta es el recipiente que más con verdad nosotros debemos por lo menos tener conocimiento. Este le permite medir cierta cantidad de líquido, y básicamente se mide una porción mucho más conocida. O sea, tú vas a medir un líquido, una cantidad que ya tú debes conocer cuánto es, para luego entonces ese líquido pasarlo, vertirlo en otro lado. Entonces esto es lo que se utiliza mucho cuando vas a llevar a cabo una reacción. Pues si no necesitas conocer el volumen de forma exacta, como lo sería con una pipeta, necesitas conocer un volumen aproximado, pero que tenga cierto grado de precisión, pues entonces utilizaría la probeta. El matraz volumétrico es el nombre común que se le da a este equipo cuando uno prepara una solución. Por ejemplo,
un suero, por ejemplo, que usted le vende en una bolsita, pues generalmente las soluciones se preparan en unos envases donde uno conoce el volumen exacto que tiene esa solución, y basado en ese volumen se sabe entonces cuánta cantidad de nutrientes, iones, electrolitos, calcio, potasio, sodio tiene presente la solución. Pues estas soluciones se preparan en este tipo de envases donde es necesario conocer con bastante precisión y exactitud cuánto es el volumen de líquido que se tiene. De la misma manera, si yo necesito bajarle la concentración a esta solución, sencillamente yo saco una porción de esta y lo transfiero a un envase secundario, que es un matraz volumétrico en este caso, y al llevarlo hasta la marca, pues ya yo tengo una idea de cuánto volumen de la solución yo tengo. O sea que mide un volumen bien preciso y de forma exacta. Otro utensilio de gran utilidad en el laboratorio son los instrumentos para medir masa. Y en ese caso nosotros tenemos diferentes tipos de balanzas en el laboratorio. Hay lo que son las balanzas analíticas, que son las que se utilizan cuando se requiere un alto nivel de precisión en la pesada, cuando se necesitan pesar o medir cantidades sumamente pequeñas. Se utiliza este equipo ya que tiene capacidad para medir, dependiendo de la balanza, entre 4 y hasta 5 lugares decimales. Así que como usted ve, pues sirve para medir cantidades bien pequeñas. Las antiguas lucían como aparece en esta imagen. Las modernas pues ya las vamos a ver, estoy casi seguro, más adelante. La balanza electrónica se parece mucho a la que hoy se vende para las damas que en la cocina gustan pesar las cantidades con mucha, ¿verdad?, precisión, cuántas libras de pimiento, tomate, etcétera, aparecían para hacer sus famosas salsas o sus famosos, ¿verdad?, condimentos. Pues la balanza electrónica, una balanza abierta, es descubierta, generalmente tiene una área de superficie donde usted pone un recipiente y ahí dentro le añade la cantidad del material que usted desea pesar. Pero esto sí, fíjese que al ser una balanza abierta pues no tiene tanta precisión como lo sería una balanza analítica. O sea, no puede leer a tantos lugares decimales como lo haría una analítica. Cuando vamos a calentar una muestra, porque es necesario hacerlo, ya sea porque lo pide el procedimiento para que una reacción ocurra, pues vamos a necesitar de unos materiales adecuados para el calentamiento de las diferentes sustancias. Para evitar que el calentamiento llegue directamente, sobre todo si usted utiliza un mechero, pues se utiliza lo que se le conoce como la rejilla metálica. La rejilla le sirve para usted ponerla, por ejemplo, sobre el aro o sobre el trípode, que es esto que vemos aquí. Y sirve para que cuando usted coloque la flama en la parte inferior, el calentamiento alrededor del envase que usted va a colocar sobre la malla sea uniforme. Y entonces obviamente haya un mejor calentamiento, ya que la distribución es más homogénea. Cuando usted va a calentar los crisoles, pues la malla no es algo tan idóneo, porque los crisoles son instrumentos de porcelana bien pequeños y muchas veces de cualquier cosita la tapita se mueven, así que tenerlos de una manera más atrapada, pues la mallita no le brinda estabilidad. Se utilizan mucho los crisoles cuando usted desea carbonizar o incinerar algún tipo de sustancia, ya sea mediante la aplicación de calentamiento o colocado en un horno. Pues estos amigos aguantan temperaturas de sobre 1000 y pico de grados, por lo menos hasta 4000 grados yo he sabido que sostienen, ¿verdad? El material es sumamente resistente y se utiliza mucho para medir presencia de metales pesados, como bien nos dice aquí el ejemplo, para determinar la cantidad de nitrógeno en una sustancia. Pues se utiliza estos ya que aguantan grandes temperaturas. Si lo vamos a calentar en un mechero el crisol, pues para mantenerlo elevado usamos el triángulo. El triángulo actúa en conjunto con el aro. Usted coloca el aro sujeto al soporte, coloca el triángulo sobre el aro y dentro de este espacio que estoy indicándole aquí, usted colocaría el crisol y lo calienta por el periodo de tiempo que le indica su procedimiento. El método de calentamiento pues tradicional que se utiliza en los laboratorios, lo que se le conoce como el mechero. La marca Bunsen es la más común,
Así que por eso es que el mechero adoptó básicamente ese mismo nombre, para poderlo identificar. Este utiliza sencillamente un combustible que es propano. Tienes una abertura aquí que usted puede ajustar para la cantidad de aire que entra y produce entonces la flama con la ayuda de una chispa o de una mecha. La flama del mechero pues varía dependiendo de la fuente y del gas que usted utilice, pero puede llegar a calentar hasta unos 500 grados fácilmente dependiendo de esto. El mechero de alcohol es un mecherito un poquito más compacto. Se utiliza mucho en el área de la microbiología. Cuando usted tiene ya un área limpia y la quiere mantener aséptica, se pone el mecherito allí para mantener esa área libre de contaminantes o de microorganismos, ¿verdad? Mantener un área aséptica. El vidrio de reloj, que también se le llama cristal de reloj, es un utensilio que se utiliza cuando usted desea calentar un sólido en el horno, o tiene un material que desea calentarlo o que desea transportarlo de un lugar para otro. Pues se utiliza el vidrio o cristal de reloj como tal. También se utiliza mucho si usted desea evaporar utensilios o sustancias, ¿verdad? Pues usted las pone sobre el vidrio y lo calienta el vidrio, no directamente en un mechero, claro está, porque el vidrio no va a aguantar la alta temperatura del mechero, pero sobre alguna otra fuente de calentamiento, como por ejemplo sería un horno. Bien, el termómetro pues ya básicamente usted lo conoce, es una medida, como se discutió en su clase, de la temperatura que posee un cuerpo comparado con otro. Si usted necesita filtrar, usted tiene un sólido que está combinado con un líquido y usted desea recuperar el sólido, pues vamos a tener unos equipos de filtración, decantación y destilación, dependiendo de lo que usted quiera hacer como tal. Los más comunes son los de filtración, que son los que llevan los embudos. Usted puede tener mezclas de líquidos, que también los puede utilizar con lo que se llama un embudo de separación. Esto lo vamos a ver en separación de una mezcla. El embudo tradicional, pues el embudo en el que usted colocaría dentro un papel de filtro, con el cual usted puede dejar pasar un líquido y atrapar el sólido en el papel de filtro. Vienen generalmente de plástico o de vidrio, como los materiales más comunes. El embudo de separación tiene una abertura arriba para usted colocar una mezcla de líquidos y una llave abajo en la cual usted puede separar los líquidos después que usted los logre distinguir, ¿verdad? Dónde está cada uno de ellos. Perdóneme. Y de usted lo que hace es sencillamente abre la válvula, el líquido más denso va a descender a través de la válvula y una vez salga completamente, usted cierra la válvula para quedarse con el otro líquido. Puede haber 2, 3, 4 líquidos. Si usted los quiere separar todos, pues lo que va haciendo, va abriendo la válvula y claro, lo va recogiendo en un envase o contenedor para luego poderlos utilizar. El embudo Bochner se utiliza mucho cuando usted va a filtrar lo que le llaman el vacío, que usted utiliza algún método de succión fuerte para que entonces el líquido que usted vierta descienda rápidamente a través de estos orificios que usted ve aquí. Y obviamente, pues si tiene un sólido, le debe colocar un papelito de filtro. El líquido va a pasar el papel de filtro como quiera. Y el sólido se quedaría atrapado ahí. Para adaptarlo, el embudo Bochner se coloca en este matraz de filtración. Y con esta extensión que usted ve aquí, es que se le conecta una manguera que aplica una succión. Por eso es que le llamamos vacío. Y la succión pues va a hacer que sencillamente el líquido descienda rápidamente a través de, por presión o por fuerza, a través del embudo Bochner y desciende en este contenedor que le llamamos el matraz de filtración. Si usted va a llevar a cabo una destilación, que es el calentamiento para separar dos líquidos, se utiliza lo que se le llama el matraz de destilación, valga la redundancia. Es un matraz que viene en este caso de cuello largo y que tiene una extensión. La idea es que el líquido que se caliente se evapore, suba el vapor por el cuello, llegue aquí. Cuando llega acá está más frío, se condensa y parte del líquido obviamente se cae por esta extensión o brazo. El que no llega ahí pues vuelve a caer al envase hasta que vuelva a tener la temperatura idónea para calentarse y tratar de escapar por aquí.
Para facilitar la condensación de los líquidos en las destilaciones se utiliza esto que se llama un condensador. Nuestra compañera también le llama refrigerante. No lo vamos a usar en el laboratorio, pero siempre es bueno que conozca su nombre. Estamos ya cerca de acabar, no se preocupe. Cuando usted va a hacer una titulación, pues usted va a necesitar de varios instrumentos, los que hemos visto. La titulación es lo que se le llama un análisis volumétrico. Consiste en añadir poco a poco un líquido a un envase donde está otro líquido para llevar a cabo una reacción química. Nótese que aquí usted tiene soporte, utiliza una agarradera específica para la bureta, que es como se llamaba este utensilio, recuerde. La bureta está llena con un líquido, de por sí solo la bureta no se podría, ¿verdad?, mantener unida al soporte, así que la agarradera hace su función. Y entonces el envase secundario, donde usted va a añadir poco a poco el contenido de la bureta, pues puede ser en este caso un matraz cónico o el Erlenmeyer, donde va a recibir poco a poco las gotitas que usted vaya decidiendo que van descendiendo a través de la bureta. Esto es básicamente todo. Es un laboratorio sumamente sencillo, por eso se les combinó con el de seguridad. Ahora recuerde que va a tener disponible una prueba, llamo prueba, en verdad es como un reporte, donde usted, pues, a medida de hacer más fácil, pues va a simple y llanamente parear 12 imágenes que se sacaron, ¿verdad?, del equipo que se le explicó, para que usted lo paree con el nombre y sencillamente lo pueda someter. Esto es todo en esta ocasión, será hasta una próxima ocasión y se cuida mucho.